Introducción. ¿Alguna vez se han detenido a pensar profundamente qué significa realmente ser mujer en nuestra sociedad, más allá de lo que la biología nos dice? ¿O por qué, a lo largo de la historia, a la mujer se le ha asignado un papel tan distinto al del hombre, a menudo relegado y secundario? Estas preguntas, que parecen tan fundamentales, son el punto de partida de una de las obras más influyentes del siglo XX, una que cambió para siempre la forma en que entendemos la condición femenina. Me refiero a El segundo sexo de Simone de Beauvoir. Un vistazo a El segundo sexo. Publicada en 1949, El segundo sexo de Simone de Beauvoir es considerada una obra clave para el feminismo contemporáneo. Es un ensayo filosófico que se erige como una profunda impugnación de la histórica dominación de las mujeres. Beauvoir, desde su perspectiva existencialista, nos ofrece una interpretación crítica de la condición femenina, desactivando las referencias naturalistas y deterministas en favor de un enfoque cultural e histórico. La obra se estructura en 2 volúmenes, Los hechos y los mitos, que explora la construcción cultural de la feminidad, y La experiencia vivida, que analiza las experiencias concretas de las mujeres en diversas etapas de sus vidas. En esencia, Beauvoir investiga la razón de la situación en que se encuentra la mitad femenina de la humanidad. En resumen, la obra explora la condición femenina desde una perspectiva integral, comenzando por las diferencias fisiológicas que, desde la pubertad hasta la menopausia, subordinan el cuerpo de la mujer a la función reproductiva, a menudo con efectos perjudiciales para su salud y bienestar individual. Se critican las teorías psicoanalíticas, como la envidia del pene freudiana, por proyectar un modelo masculino en la psicología femenina, y se argumenta que la lucha de sexos no es meramente biológica. El texto también analiza cómo la mujer ha sido construida como el otro a lo largo de la historia y en diversas culturas, desde deidades ancestrales hasta el rol doméstico, un estado de dependencia que beneficia los intereses masculinos. Finalmente, se abordan las luchas por la emancipación femenina, destacando hitos como el sufragio y la entrada al mercado laboral en Estados Unidos, la persistencia de la prostitución y el aborto clandestino como riesgos inherentes a la condición femenina, y la hipocresía social que perpetúa estas desigualdades, lo que lleva a la mujer a una vida de rutinas y a menudo, de infelicidad en el matrimonio. Analicemos en profundidad algunos de los temas planteados por Beauvoir en esta obra. La mujer como el otro y la crítica al determinismo. Uno de los conceptos centrales de Beauvoir es la construcción de la mujer como el otro en relación con el hombre, quien se ha concebido como el mismo o el uno. Esta dualidad entre lo mismo y lo otro es fundamental en el pensamiento humano. Sin embargo, a diferencia de otros grupos oprimidos, como proletarios o grupos raciales, las mujeres no logran decir nosotras de forma cohesionada, sino que adoptan la designación de las mujeres dada por los hombres. Carecen de un pasado, historia o religión propios, y no tienen la solidaridad de trabajo o intereses de clase, lo que las convierte fundamentalmente en la otra. Esta alteridad se presenta como un absoluto, no como una mera consecuencia de un evento histórico, lo que dificulta su afirmación colectiva como sujetos. Beauvoir es categórica en su rechazo a las explicaciones deterministas de la condición femenina. Es crítica a la biología, aunque reconoce las diferencias fisiológicas y anatómicas entre hombres y mujeres, como menor estatura o fuerza muscular, y la función reproductiva. Beauvoir enfatiza que éstas no son un destino inmutable ni justifican la subordinación. El problema, para ella, no reside en la biología en sí, sino en la interpretación cultural patriarcal que valora negativamente estas características, convirtiéndolas en desventajas. De hecho, una cultura diferente podría glorificar el parto, por ejemplo. Crítica al psicoanálisis. Beauvoir polemiza con el psicoanálisis, especialmente con Freud, por su pansexualismo y su sesgada aplicación a la comprensión de la sexualidad femenina. Argumenta que el psicoanálisis no puede explicar por qué la mujer es la otra, y que conceptos como la envidia del pene solo adquieren relevancia si la feminidad se vive como una mutilación impuesta por una sociedad androcéntrica. Para ella, la sexualidad no define un destino, sino que es una expresión de la totalidad de una situación. Crítica al materialismo histórico. También examina críticamente las tesis de Engels, que atribuyen la opresión de las mujeres exclusivamente a factores económicos, como la evolución de los instrumentos de trabajo. Si bien reconoce el avance de esta perspectiva al destacar la propiedad privada, Beauvoir la considera insuficiente y superficial. Para ella, el imperialismo de la conciencia humana y la pretensión original de dominar al otro son causas más profundas que la invención de herramientas o la aparición de la propiedad.
Beauvoir concluye que ninguna de estas disciplinas por sí solas puede explicar la condición de la mujer, solo al integrarlas en la totalidad de la realidad humana y en el proyecto existencial del individuo se puede alcanzar una comprensión profunda. No se nace mujer, se llega a serlo desde la fenomenología. Esta célebre frase, no se nace mujer, se llega a serlo, es el corazón del pensamiento de Beauvoir. Desde una perspectiva fenomenológica, Beauvoir argumenta que la identidad femenina no es una esencia biológica innata, sino una construcción social y cultural que se elabora o instituye a lo largo de la existencia. El llegar a ser implica un proceso de aprendizaje y socialización que comienza desde la infancia, donde a las niñas se les inculcan roles y expectativas diferentes a los de los niños. Este proceso de llegar a ser mujer en una sociedad patriarcal a menudo conlleva la negación de la trascendencia y la libertad de la mujer, confinándola a la inmanencia. Beauvoir, influenciada por Merleau-Ponty, concibe el cuerpo no como un destino fijo, sino como un instrumento de relación con el mundo, cuya experiencia es moldeada por la sociedad y la cultura. La feminidad se convierte en un código ideológico histórico que se crea y recrea en la vida de cada mujer. La frase, por tanto, desvía la atención de lo que la feminidad y masculinidad son a lo que hacen, y cómo legitiman la discriminación. Para Beauvoir, la mujer, al no ser plenamente sujeto, reaprehende su cuerpo y su relación con el mundo a través de las conciencias ajenas masculinas, lo que resulta en un cuerpo sobreobjetivado. Mitos y roles históricos que perpetúan la subordinación. Beauvoir realiza una minuciosa deconstrucción de los mitos que ratifican la condición de la mujer como otra sometida al hombre. Estos mitos, con orígenes antiguos, persisten y se reformulan en la sociedad contemporánea. Frecuentemente, la mujer es asimilada a la naturaleza, a lo inmanente, a la pasividad e incluso a la muerte, proyectando los temores masculinos hacia su propia finitud. Ejemplos literarios como los de Monterland o de H. Lawrence, aunque con matices opuestos, refuerzan esta visión de la mujer como una figura esencializada que sirve a los propósitos del hombre, ya sea como objeto de desprecio o como encarnación de una verdad cósmica vinculada a la reproducción, siempre en un papel secundario o instrumental. Históricamente, la insignificancia de las mujeres no fue determinada por una supuesta inferioridad, sino que su insignificancia histórica las destinó a la inferioridad. Las labores domésticas, por su carácter repetitivo, las condenaron a la monotonía y a la inmanencia, a diferencia de las actividades masculinas, que implicaban trascendencia y la creación de nuevos horizontes. La sociedad patriarcal, a través de legisladores, sacerdotes, filósofos y científicos, se afanó en demostrar que la condición subordinada de la mujer era natural, deseable o divinamente ordenada. Los mitos sobre la mujer son ambivalentes, Santa Madre vs Madrastra Cruel, una ambivalencia que no es inherente a la mujer, sino decidida por la sociedad y el individuo de acuerdo con sus necesidades. La búsqueda de autonomía y significado más allá de lo preestablecido. La obra de Beauvoir no es solo una crítica, sino también un llamado a la acción y la liberación. Para ella, la verdadera emancipación solo será posible con una evolución colectiva que conduzca a una sociedad donde la igualdad de sexos sea una realidad concreta. Propone que la mujer debe confundir su historia, sus problemas, sus dudas, sus esperanzas con las de la humanidad. Para lograr grandes cosas, la mujer necesita el olvido de sí, pero al ser recién llegada al mundo de los hombres está demasiado ocupada buscándose. Beauvoir aboga por la autonomía económica y el trabajo como vías fundamentales para la libertad de las mujeres, desligándolas de la maternidad como único destino. Su visión de la liberación no es la de una mera identificación con el hombre, sino la eliminación de la jerarquía establecida que sitúa a las mujeres al margen de la plena humanidad. Propone una sociedad en la que nazcan nuevas relaciones carnales y afectivas que todavía no podemos concebir, basadas en diferencias dentro de la igualdad. Aspectos particulares de la reflexión de Beauvoir. Crítica a la vejez. Beauvoir abordó la vejez en su obra La vejez, donde también se refleja su perspectiva existencialista. La memoria del cuerpo femenino, para ella, es la de un futuro limitado y un pasado congelado. La vejez en la mujer es, en un contexto patriarcal, un periodo de mayor vulnerabilidad y objetivación, lo cual le causa un malestar recurrente. El rechazo al matrimonio como acto de libertad. La decisión de Simone de Beauvoir de no casarse con Jean-Paul Sartre fue una profunda declaración de libertad y un rechazo práctico al matrimonio como una institución que legalizaba la apropiación de la sexualidad y la capacidad reproductiva de las mujeres por parte de los hombres.
Su cuerpo no casado se convirtió en un cuerpo sexuado activo en la historia, un acto de subversión contra las normas morales y el rol de esposa formal impuesto por la sociedad. Este performance vital fue una encarnación de su postura teórica. El segundo sexo no es el de las mujeres biológicas, sino el del eterno femenino o el género, una construcción social. Y no se nace mujer, se llega a serlo. Ya profundizado, este concepto encapsula su lucha contra el esencialismo. Subraya que la feminidad es una elaboración cultural, y que la mujer tiene la capacidad de elegir su forma de ser más allá de las prescripciones sociales. Repercusión de la obra y su legado feminista. El segundo sexo fue un éxito editorial desde su publicación en 1949, generando controversia y escándalo por su audacia al abordar temas como la sexualidad femenina y el lesbianismo. François Mauriac, por ejemplo, lo condenó como pornografía. No obstante, la obra ganó admiradores por su valentía intelectual. Este libro es considerado un detonador y catalizador de los movimientos feministas de la segunda mitad del siglo XX. Aunque Beauvoir no se consideraba feminista al escribirlo, su intención era analizar la condición femenina, no iniciar una militancia organizada. Su obra sentó las bases filosóficas para la lucha por la igualdad de género. Ella misma se declaró feminista militante en 1972, una vez que el libro ya había tenido un impacto profundo en otras mujeres. En las décadas de 1970 y 1980, el segundo sexo se convirtió en una pieza fundamental del nuevo pensamiento feminista en Estados Unidos y Europa. Teóricas como Betty Friedan, Kate Millett, quien profundizó en el patriarcado como política sexual, y Sulamit Firestone, quien priorizó la liberación de las servidumbres de la maternidad natural, reconocieron la influencia de Beauvoir y dedicaron sus trabajos a ella. La obra, con su análisis de cómo la feminidad empequeñece a las mujeres, fue una revelación para muchas, despertando energías dormidas, capacidades desconocidas. Permitió a las mujeres de la segunda ola identificar la naturaleza política de su experiencia personal, lo personal es político, y cuestionar las estructuras patriarcales. A 75 años de su publicación, El segundo sexo sigue siendo una decidida impugnación filosófica de la dominación histórica de las mujeres. Su vigencia radica en su capacidad para seguir resonando en las inquietudes femeninas y en su habilidad para provocar una concientización feminista. Aunque la crítica feminista ha señalado algunas imprecisiones o un etnocentrismo de clase media, la obra es imprescindible para eliminar la política sexual que reproduce un segundo sexo y un primer sexo. Proporciona claves libertarias y lúcidas, y su análisis sobre la construcción social de la mujer y la búsqueda de la libertad continúa siendo un faro para las generaciones actuales. Síntesis y reflexión final. El segundo sexo nos revela que la mujer es un producto de la civilización, no de un destino inmutable. La célebre frase "no se nace mujer, se llega a serlo" es la clave de bóveda de la obra, demostrando que lo que entendemos por mujer es una construcción cultural que moldea su identidad, roles y experiencias, muchas veces limitando su libertad y su capacidad de trascendencia. A lo largo de la historia, mitos y roles patriarcales han perpetuado esta subordinación, asimilando a la mujer con la inmanencia y negándole la plena subjetividad. Sin embargo, la obra de Beauvoir es un potente llamado a la acción. Nos invita a las mujeres a buscar la autonomía y el significado más allá de lo preestablecido, a través del trabajo, la autoafirmación y la redefinición de su existencia, incluso desafiando instituciones como el matrimonio, que ella vio como una forma de apropiación. La filosofía existencialista de Beauvoir es la lente a través de la cual entendemos la opresión femenina. Al ser el ser humano un proyecto, la mujer se ve impedida de proyectarse libremente por los límites impuestos por una sociedad que la define como la otra. El libro reavivó los debates feministas, influyendo directamente en la segunda ola y empoderando a mujeres para luchar por sus derechos y la transformación radical de las estructuras sociales. Entonces, volviendo a nuestras preguntas iniciales. ¿Qué significa realmente ser mujer en nuestra sociedad? Según Beauvoir, significa ser el resultado de un devenir cultural y social, no de una esencia biológica fija. Es una identidad en constante construcción, influenciada por los valores y las expectativas de la civilización patriarcal. ¿Y por qué, a lo largo de la historia, a la mujer se le ha asignado un papel tan distinto al del hombre? Esto se debe a la construcción de la mujer como el otro por parte de un sistema de poder masculino, que se erigió como el sujeto y lo universal. A través de mitos, roles sociales y culturales, y una interpretación sesgada de la biología y la psicología,
Se justificó su inmanencia y se le negó su plena libertad y capacidad de trascendencia. En última instancia, el segundo sexo no solo es un análisis brillante, sino una invitación permanente a la reflexión crítica sobre nuestra propia existencia y la posibilidad de forjar un futuro donde la igualdad y la libertad sean verdaderamente universales, con diferencias dentro de la igualdad. La obra de Beauvoir es un testimonio de la incansable lucha por la dignidad y la autonomía de todas las mujeres, y un recordatorio de que, aunque el debate sobre el feminismo aún no ha concluido, seguimos cosechando los frutos de su lucidez.